Buenos días a todos. Bienvenidos a Café y Novelas Ligeras. Todas las novelas estarán siendo subidas hasta el capítulo que se encuentre publicado. Si desean acceder a más contenido y capítulos por adelantado, los invito a visitar mi Patreon. Allí podrán disfrutar de las actualizaciones anticipadas. Gracias por su apoyo y que disfruten el contenido. Capítulo 41, Capitán Buzz Butts, por favor, voten y sigan leyendo. Talia, aún en el suelo, se giró de lado y abrió fuego, disparando ráfagas largas que vaciaron el cargador. Sin embargo, aunque las arañas que se escabullían por el suelo quedaron acribilladas por cada bala, su número no hizo más que aumentar a medida que caían más del techo. Nick atacaba una y otra vez, derribando en el aire, una, a las arañas cabeza de una agilidad espeluznante. Aquellas criaturas macabras parecían obsesionadas con las cabezas humanas vivas, pero ignoraban por completo los cráneos de los cadáveres disecados que yacían en los bancos. Recargando. Su M4A1 se quedó abierta con la recámara vacía. Con un movimiento descendente, Nick inmovilizó a la araña más cercana contra el suelo, luego la agarró de la correa de la mochila y la puso de pie sin esfuerzo. En el aire, Talia rodeó su cintura con sus largas piernas. Después del arduo entrenamiento de la noche anterior, el movimiento le resultó natural. Sentada sobre su lomo, cambió los cargadores en segundos y, una vez superado el pánico, comenzó a disparar ráfagas nítidas y controladas. Nick blandió su machete estilo Kukri a toda velocidad, matando a todos los monstruos a su alcance con la misma eficacia que Talia. Pero justo cuando él se dirigía hacia la puerta de la iglesia con ella a cuestas, con pasos pesados que resonaban, los aullidos de los hombres huecos se alzaron desde el exterior. Las puertas se abrieron de golpe hacia adentro bajo su propio peso. El primer hombre hueco se abalanzó directamente sobre la pareja. Nick retrocedió tambaleándose por reflejo. Cada uno de los 4 hombres huecos apestaba insoportablemente, sus cabezas estaban repletas de moscas zumbando y sus cuerpos resbaladizos por un espeso excremento amarillo verdoso. ¿Qué demonios, Capitán Buzz Butts? Nick agarró su propio M4A1 y se agachó a medias para que Talia pudiera tirarse al suelo junto a él. Juntos abrieron la puerta, haciendo retroceder a los hombres huecos. Esas malditas cosas nunca mantenían sus puntos vitales en el mismo lugar. Un disparo a la cabeza solía acabar con ellos, cuando aún estaban en sus hombros. Algunos llevaban ramos de hierbas o flores que, en realidad, servían de camuflaje para ocultar una cavidad podrida. Podías vaciar medio cargador antes de darte cuenta de que no quedaba nada vital dentro. Por suerte, cada criatura del camión se mantuvo en su propio territorio. Las arañas cabeza atacaron a los apestosos intrusos hombres huecos con la misma facilidad con la que habían atacado a los humanos. Voy a abrirnos una salida. Talia lanzó una granada de alto explosivo contra el M203 que colgaba debajo de su M4. Con un golpe sordo, la bala atravesó la iglesia, destrozando el crucifijo y la pared de madera que había detrás. La onda expansiva de calor y presión vaporizó a todas las arañas en esa dirección. Los dos salieron corriendo. Sin mirar atrás, Nick sacó un fragmento, quitó el pasador y lo lanzó detrás de ellos. Salieron corriendo mientras la explosión resonaba a sus espaldas. Ninguno quería meterse con nada que oliera como si hubiera salido de una cloaca. Corrieron a través del cementerio detrás de la capilla, zigzagueando entre cruces torcidas, y luego siguieron la carretera principal durante menos de 5 minutos hasta que la pared del acantilado occidental del camión apareció imponente, mientras los hombres huecos aullaban por todas partes. Nick no tenía ni idea de por qué la carretera terminaba en roca sólida, pero aún estaban a cierta distancia del lugar del accidente. Correr a ciegas era inútil. Entrada al búnker, ahí. Talia divisó una tronera artificial excavada en el acantilado al final del camino. Adentro, ahora mismo. A Nick no le importaba si era salir de Guatemala para meterse en Guatepeor. Cualquier cosa era mejor que esperar a morir a la intemperie. El portal estaba obstruido por enredaderas muertas. Aún se podían ver advertencias descoloridas en ruso e inglés, y el símbolo de la calavera con tibias cruzadas era nítido a pesar del óxido. Claramente se trata de un centro de investigación secreto, que tal vez guarde las respuestas a todo lo que hay en este cañón. Nick empujó la puerta de acero. Se abrió con un crujido, apenas un dedo de ancho, y luego se negó a ceder por mucho que él se inclinara sobre ella. Talia se unió a él. Juntos lograron abrir la puerta lo suficiente como para poder pasar. Detrás de la puerta, vigas oxidadas y escombros yacían esparcidos por el pasillo. Nick la cerró de golpe, luego iluminó el suelo con su linterna y frunció el ceño. Cuidado, algo no anda bien. Alguien entró a la fuerza hace mucho tiempo. La puerta había estado bloqueada desde el interior.
Posteriormente, intrusos lograron entrar, dejando antiguas marcas de raspaduras bajo el polvo. No me digas que todavía hay alguien vivo aquí dentro. Talia encendió su propia luz, demasiado agotada para importarle. Puedo con cualquier cosa que no sean arañas de cabeza o monstruos de caca. Las descargas repetidas pueden adormecer incluso el terror. Después del frenético tiroteo, su descarga de adrenalina estaba disminuyendo, dejándolos a ambos repentinamente temblorosos. En realidad, todavía les quedaba mucha resistencia. El esfuerzo de hoy ni siquiera se comparó con el calentamiento de ayer. Nick observó las vigas caídas que antes habían sellado la puerta y negó con la cabeza. Ningún humano podría haber movido eso solo. Debieron haber tenido herramientas, probablemente uno de los equipos de operaciones especiales que pasaron por aquí después. Dirigió el haz de luz más adentro del pasillo. ¿Quieres echar un vistazo? Por supuesto. Aunque muera aquí, quiero saber qué me mató. Se quitó la mochila y extendió los brazos. Pero antes de que llegue la próxima pesadilla, abrázame. Estaba muy asustada allí atrás. Nick la atrajo así con una sonrisa irónica. Confía en mí, vas a salir con vida. ¿No deberíamos ser nosotros? Ella lo miró con recelo. Nosotros, repitió, evitando su mirada, sin saber cómo explicarlo. Si moría en este mundo, simplemente fracasaría en la misión y regresaría a casa. Hasta ahora, esa posibilidad le había parecido más un revés que una amenaza. Pero después de anoche todo había cambiado. Las recompensas ya no importaban. Lo único que quería era que Dalia estuviera a salvo. No solo saldremos de este cañón, sino que estaremos a salvo de cualquier peligro que pudiera surgir. Cuanto más tiempo custodiaban el cañón, más les parecía mal la misión. Los secretos enterrados allí eran demasiado monstruosos para que alguien pudiera poseerlos. Si sobrevivían, ¿qué pasaría una vez que vieran lo que nunca debió ser visto? Capítulo 42, Laboratorio Secreto, Parte 1. Aunque el aire dentro del búnker apestaba a putrefacción, una leve corriente de aire demostraba que el lugar no estaba completamente sellado. Al menos, los conductos de ventilación no habían sido bloqueados por completo. El agua que se filtraba desde algún lugar de la montaña goteaba a través de tuberías corroídas por el óxido, y el tic-tac resonaba por el silencioso túnel. En comparación con lo que ambos habían afrontado anteriormente, el ambiente aquí resultaba casi acogedor. El búnker presentaba claros signos de destrucción. Algunos pasadizos laterales estaban obstruidos por rocas caídas, otros se habían derrumbado por completo. Nick se percató de lo que parecían restos humanos. Parecían porque, antes de que los cadáveres se descompusieran, unas formaciones parecidas a musgo u hongos los habían colonizado, extendiéndose descontroladamente por las paredes hasta que apenas eran reconocibles. Pero esos parásitos, o simbiontes, habían muerto hacía mucho tiempo. Muchos se habían calcificado. Parece que alguien roció productos químicos. Intentó esterilizar el lugar. Talia intentó averiguar qué había matado a los grotescos organismos del pasillo. Había transcurrido demasiado tiempo. Incluso si hubieran quedado residuos, ahora eran indetectables. Por aquí Nick se detuvo ante una puerta de acero al final del pasillo y dirigió una mirada rápida hacia Dalia. La puerta estaba casi completamente oxidada, pero el diferente grado de corrosión le indicó que alguien la había forzado en el pasado. Los monstruos no usan armas de fuego, pero aún así, ambos obedecieron las reglas del combate cuerpo a cuerpo, manteniéndose alejados de la zona de peligro mortal frente a la puerta. Ante el asentimiento de Nick, Talia se agachó, entreabrió la puerta y Nick giró instantáneamente hacia el interior a lo largo de una de las jambas, con su M4A1 apuntando hacia su esquina más alejada. Talia la siguió, con la linterna y la boca del cañón apuntando al rincón opuesto. Dos haces de luz recorrieron la habitación, pero nada se movió. Despejado. Nick bajó el rifle, pero apretó el agarre del machete, manteniéndose alerta. La sala era sorprendentemente grande, al menos del tamaño de 2 aulas, y, por su equipamiento, parecía un laboratorio de química clásico. En hileras de mesas había material de vidrio cubierto de polvo, vasos de precipitados, placas de Petri y microscopios de aspecto antiguo. Talia exhaló. Los bancos estaban mugrientos, manchados con residuos blancos y cerosos, pero al menos el lugar no estaba cubierto de telarañas. Aquí no debería haber monstruos, murmuró Nick. La cristalería permanecía intacta, sin mostrar señales de combate. Mientras la luz de las antorchas rozaba la pared, una foto enmarcada reveló a los 3 grandes de Yalta.
Nick, mira, el rayo de Dahlia se posó sobre un esqueleto en el suelo. El cadáver desecado yacía desplomado, cubierto de cera. Sus brazos estaban extendidos frente a él, los huesos de los dedos alargados de forma antinatural hasta casi 1 metro, cada falange más larga que un antebrazo normal, formando dos enormes abanicos. El esqueleto que Nick iluminó era aún peor. Desplomado hacia atrás en un banco, una planta parecida a una pluma de pavo real brotaba de su boca. Recubierto de cera, parecía inquietantemente vivo bajo la luz. Un escalofrío lo recorrió al darse la vuelta, y entonces se percató de algo que el cadáver sostenía en la mano. Un cartucho metálico sellado para película, del tipo que se usaba en los proyectores antiguos. A Nick se le aceleró el corazón. Levantó la lata, sopló para quitarle el polvo y encontró una etiqueta que decía: "Que Dios nos perdone". Miró hacia la pantalla de la pared del fondo y el proyector cubierto con una lona que había delante. El secreto, intuyó, residía en esa bobina. Pero, ¿podría quedar algún poder después de más de medio siglo de aislamiento? Nick, este generador no parece de los años 40, gritó Dahlia desde un rincón. Nick cruzó la calle y encontró un pequeño generador de reserva en el suelo. No tenía placa del fabricante, solo las especificaciones de potencia. Una manguera la conectaba a unos cilindros rojos. Dahlia limpió uno y se animó. Propano. Quizás aún arranque. Intentémoslo. Nick siguió los cables. Uno se introducía en el cableado del laboratorio, el otro en la habitación interior. El propano se mantiene estable durante décadas si está sellado. El generador, aunque polvoriento, era claramente moderno. Coincidía con sus hallazgos anteriores. Alguien, no recientemente pero sí en los últimos 20 años, había pasado tiempo aquí. De lo contrario, ¿por qué traer un generador? Tras comprobarlo, Nick encontró dos cilindros llenos y puso en marcha el aparato. La máquina zumbaba, las luces parpadeaban. Tubos LED instalados posteriormente en todo el laboratorio. El proyector antiguo desconcertó a Nick, pero el padre de Dahlia había tenido un modelo similar. Utilizando una potente linterna como sustituto de la bombilla fundida, consiguió que la reliquia oxidada volviera a funcionar, proyectando la película en la pantalla. Calidad en blanco y negro, al estilo de la época de Chaplin, ligeramente desincronizada, pero la imagen y el sonido eran lo suficientemente claros. Apareció una mujer vestida con un abrigo blanco, comenzó a explicar y el secreto del camión se fue revelando. La historia era sencilla. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el Reino Unido y la URSS habían construido conjuntamente esta base secreta de investigación y desarrollo como plan B en caso de que el proyecto Manhattan fracasara y los aliados perdieran la carrera nuclear frente al Tercer Reich. Pero no habían trabajado en armas nucleares, sino en un arma biológica secreta. Tras la guerra, justo antes de la cancelación del proyecto, un fuerte terremoto destrozó instalaciones clave y provocó una importante fuga. La misión del laboratorio cambió y pasó a centrarse en contener, o neutralizar, el agente. Fracasaron. En cuestión de semanas, todos los organismos del cañón, mamíferos, insectos, plantas e incluso hongos, sufrieron una extraña fusión genética. Las plantas brotaban de los cuerpos humanos. La flora se fusionaba con la fauna. Reinaba el caos. El personal de la base y los habitantes del pueblo gritaban de agonía, muriendo o retorciéndose en horrores indescriptibles. En ese momento, la mujer levantó su propia prenda, dejando al descubierto lesiones fusionadas con plantas en su abdomen. El mismo cadáver yacía desplomado en el banco, con una flor brotando de su boca. Capítulo 43, Laboratorio Secreto, Parte 2. Se agradecen las suscripciones mensuales y las peticiones de lectura. Las tres grandes naciones primero enviaron equipos de rescate y luego 3 compañías de caballería para acordonar la zona, pero todo fue en vano. Desesperados, los militares dinamitaron ambos extremos del cañón, convirtiendo el lugar en un callejón sin salida. Mientras tanto, dentro de este búnker sellado, los investigadores seguían intentando por todos los medios desarrollar un antídoto, o algún tipo de cura. Pero, como demostrarían los acontecimientos, sus esfuerzos fueron inútiles. Lo único que descubrieron los investigadores fue que si la exposición al agente bioquímico no duraba más de 24 horas y no se producía ninguna mutación en los 5 días siguientes, la supervivencia era probable. Al final de la grabación, la investigadora pronunció la frase escrita en el carrete de la película: "Que Dios nos perdone", y la pantalla se puso en negro. Dahlia apagó el proyector. Ella y Nick se miraron en silencio durante un largo rato antes de que finalmente dijera: "Si todavía hay alguna posibilidad después de solo unas horas de exposición, tenemos que salir de aquí, rápido". "Hay muchas probabilidades", corrigió Nick.
Por muy estable que fuera la sustancia química, 80 años después, todo lo que podía degradarse ya lo ha hecho. Estimados lectores, recuerden nuestro dominio. Lean novelas taiwanesas en Super Practical. Pero la pregunta sigue en pie, ¿por qué no bombardear el lugar desde el aire? Thalía frunció el ceño. Se dirigió a un armario y lo abrió. Dentro había filas de reactivos etiquetados como muestra de la primera etapa, muestra de la tercera etapa, etc., pero el estante marcado como muestra final estaba completamente vacío. Aún así, los círculos libres de polvo en el estante demostraban que algo había estado allí alguna vez. Nick señaló una pequeña habitación a la que conducía otro cable del generador. Creo que la respuesta está ahí dentro. Thalía siguió su mirada y divisó un monitor LCD, alzando las cejas con sorpresa. Este tipo de tecnología no existía en la década de 1940. Igual que este generador de respaldo que todavía funciona. Nick entró en la habitación y, efectivamente, encontró un chasis de servidor compacto junto al monitor. La habitación estaba repleta de equipos que desentonaban por completo con un laboratorio de la década de 1940, además de una impresora. Hojas tamaño A4 esparcidas y manchadas con sangre seca hacía tiempo cubrían el suelo. Las sillas volcadas mostraban señales de una lucha frenética. Aquí murió alguien, pero los cuerpos fueron retirados. Parece que evacuaron a toda prisa, dedujo Nick, dejándose guiar por su instinto de detective. Es un ordenador militar. Debería seguir funcionando. Thalía extendió la mano para presionar el botón de encendido, pero Nick la sujetó de la muñeca. Espera un momento, la torre está conectada a un cable Ethernet y el monitor tiene una cámara web. Los ojos de la chica se abrieron de par en par. ¿Olvidaste las orejas grandes? Todas las señales cerca del camión están bloqueadas. ¿Entonces recuerdas ese dron? La réplica de Nick dejó a Thalía sin palabras. Es cierto que algunos drones pueden realizar vuelos preprogramados sin señal, y el que se había disparado directamente por el desfiladero parecía futurista, pero ¿y sí? Aunque el cable solo fuera para una red local, los militares podrían haber dejado una puerta trasera al instalar los grandes receptores para bloquear satélites y comunicaciones. Nick desconectó el cable, cubrió la cámara web con un paño y pulsó el botón de encendido. Tras un molesto zumbido del ventilador, la pantalla se iluminó. Windows XP. ¿Has oído hablar alguna vez de Black Lake? Preguntó, mirando el logotipo en la pantalla. Un conglomerado militar tecnológico privado global, respondió Thalía, atando cabos. Así que la investigación nunca se detuvo. Por eso no se niveló el cañón. Lo que significa que quien nos contrató no es el ejército en absoluto. Quizás al principio sí, pero ya no. Parece que el proyecto se subcontrató a Black Lake y continuó bajo otro nombre. Nick esperó pacientemente durante la larga secuencia de arranque hasta que finalmente apareció el escritorio, luego comenzó a revisar las unidades y rápidamente encontró algo. Un archivo sobre los soldados genéticos reveló que Black Lake había mostrado un gran interés en las formas de vida híbridas producidas dentro del cañón. 22 años antes ya habían enviado personas para recolectar muestras. No tiene sentido. ¿Quién se preocupa por los supersoldados en estos tiempos? El campo de batalla del futuro pertenece a los drones y a los perros robot. OT-800, añadió Nick en silencio, recordando al robot doméstico que había convertido a Zero Real en realidad antes de su transmigración. Abrió más archivos. Efectivamente, los documentos más recientes demostraban que el proyecto del soldado genético había sido archivado. Black Lake había descubierto un objetivo mucho más atractivo: la prolongación de la vida. Descubrieron que los hombres huecos, tras fusionarse con las plantas, habían sobrevivido dentro del cañón durante más de medio siglo, aún ágiles y esforzándose tenazmente por escalar los acantilados. Así que Black Lake retiró todas las muestras finales del laboratorio, pero algo salió mal y tuvieron que evacuar a toda prisa. Desde entonces, habían recurrido a drones para recolectar especímenes con genes mixtos, en busca del secreto de la inmortalidad. Parece que nunca se dieron cuenta de que la clave no está en si inhalas la niebla, sino en cuánto tiempo permaneces dentro de ese ambiente. Nick observó la máscara de gas desechada sobre el escritorio, suponiendo que la apresurada retirada de Black Lake se debió a que su personal dentro del laboratorio comenzó a mutar. O, siendo más cínicos, los que enviaron no eran más que sujetos de prueba desechables, simplemente, igual que nosotros. Creo que sé por qué Black Lake nos contrató, dijo Thalía, agarrando el brazo de Nick. Sí, porque somos desechables, terminó Nick por ella. El hombre al que había sustituido, Levi, no tenía familia. Thalía había fracasado en su última misión después de que los satélites la detectaran, y con su padre muriendo de cáncer, su situación no era mucho mejor.
Nick. Talia apretó el puño con fuerza, su voz era feroz. Prométeme que si alguno de los dos sale con vida, haremos que esos bastardos paguen. Por supuesto. Esto no termina aquí, respondió Nick, y entonces tuvo una revelación. De repente comprendió de qué se trataba realmente la supuesta misión de salvar el mundo. No se trataba de matar a un número determinado de hombres huecos, ni de destruir todo el cañón para mantener su contenido bajo control. Nada de eso importaba. Salvar al mundo significaba una sola cosa: borrar el lago negro de la faz de la Tierra. La empresa me resultaba demasiado familiar. De hecho, era básicamente Umbrella Corporation con otra apariencia. Capítulo 44, ven conmigo. Nick finalmente abrió un archivo etiquetado como perro callejero, y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Al parecer, el ejército de los Tres Reinos no había sido del todo inútil. Antes de entregar el proyecto Cañón a Black Lake, habían instalado en secreto un protocolo de último recurso dentro del cañón hacía unos 20 años. La Operación Perro Callejero. Stray Dog era el nombre en clave de una ojiva personalizada de 100 kilotones. Su núcleo era de plutonio, 239 con una vida media extremadamente larga, y estaba equipada con una espoleta mecánica simple, rudimentaria y que no requería mantenimiento. Las grandes protuberancias que se alzaban sobre el cañón servían como interruptor de seguridad de la bomba. Una vez que fallaran todos los inhibidores de señal y el cañón quedara al descubierto, comenzaría la secuencia de detonación. Tras una cuenta atrás de 2 minutos, la bomba nuclear borraría de la faz de la Tierra todo el cañón, y todos los secretos que guardaba en su interior. En este punto, me gustaría que los lectores tuvieran en cuenta nuestro dominio. Wacom.com, elijan el que prefieran. El archivo incluía una útil indicación del radio de acción letal por radiación térmica del arma. 4,2 kilómetros. Tras terminar el documento, Nick supo exactamente qué hacer. Apagó el ordenador y empezó a extraer el disco duro. No había olvidado cómo la corporación Umbrella encontró su fin en Resident Evil. Las pruebas en este disco eran más que suficientes para que Bradley corriera la misma suerte. Por supuesto, llevarlo a cabo requeriría trabajo, como por ejemplo, encontrar la manera de divulgar los datos al público de forma rápida y eficaz. Cuando Nick envolvió el disco duro en varias capas de bolsas impermeables y se lo entregó, los ojos de Talia se abrieron de par en par. ¿Por qué no te lo quedas tú? Antes de irnos, hay algo que tengo que decirte, dijo Nick, agarrándola por los hombros. No soy de este mundo. Talia lo miró como si hubiera perdido la cabeza. No me mires así. Lo digo muy en serio. Nick simplemente materializó la entrada mágica de cine, todavía rota por la mitad, y la dejó flotando en el aire mientras relataba todos los detalles de sus orígenes. Nick, este no es el momento para bromas. Talia se quedó boquiabierta ante el billete que desafiaba las leyes de la física. Una parte de ella intuía que él jamás bromearía en un momento como este, pero la razón seguía negándose a aceptar la absurda historia. No estoy bromeando, ni tengo por qué hacerlo. Te lo digo para que no te preocupes por si vivo o muero. Tienes que salir con vida. Me he enamorado de ti, así que no me importa si la misión tiene éxito. Solo quiero que vivas una vida segura y tranquila. Antes de que pudiera terminar, la chica lo agarró del cuello. ¿Esperas que siga viviendo en un mundo sin ti? Eres todo lo que me queda. La repentina confesión dejó atónito a Nick. Su mente se quedó en blanco, el eco de eres todo lo que me queda, resonando en sus oídos. Su voz no era fuerte, pero para él era ensordecedora. Las palabras eran inútiles ahora. Bajó la cabeza y la besó. En ese instante, el billete mágico se agitó. Las dos mitades resplandecieron con luz dorada, giraron a su alrededor a la velocidad del rayo y luego volvieron a unirse, pulsando brillantemente mientras flotaban una vez más. Aún aturdida, Talia observaba mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ahora le creía, y se daba cuenta de que, si era cierto, no podían tener ningún futuro juntos. Sin embargo, Nick parecía atónito, como si algo lo hubiera impactado de repente. Tras una pausa, preguntó con vacilación: «Dasa, ¿te irías conmigo?» Acostada junto a él, Talia parpadeó confundida. «Salir de aquí. Abandona este mundo». Le mostró el billete, que brillaba tenuemente. Una línea de texto pequeño parpadeó, se atenuó, pero permaneció legible. «¿Boleto para pareja?» Talia leyó las dos palabras en voz alta y luego levantó la vista. «¿Qué significa?» «Significa que la recompensa de mi misión ha sido intercambiada por esto. Si estás de acuerdo, puedo elegirte como mi compañero y llevarte conmigo cuando deje este mundo». Nick juntó sus frentes, y un torrente de información fluyó de él a la mente de ella. «No respondas todavía.
La recompensa solo se activará después de que nos encarguemos de Black Lake y terminemos la misión. Ahora no tienes que preocuparte de que muera primero. Lucharé por sobrevivir hasta el final. Esta vez Dahlia lo besó. Cuando sus labios se separaron, ella susurró. Sí, por supuesto que iré. No podían permanecer en peligro. Unos instantes después, se recompusieron. Dahlia guardó el disco duro en lo profundo de su mochila y miró a Nick con ojos tiernos y complejos. Vámonos. Tenemos que salir rápido. Ya he planeado los siguientes pasos. Nick escondió la bobina de película entre sus pertenencias. Era una prueba crucial. Desanduvieron el camino y pronto llegaron a la entrada del búnker. Dahlia pegó la oreja a la puerta de acero, escuchó y, al comprobar que no había ruido, ayudó a Nick a abrirla. Pero en el instante en que la puerta se abrió de par en par, la escena exterior los dejó paralizados por la impresión. La niebla aún lo envolvía todo, pero a apenas 20 metros ardía una hoguera. Junto a ella, un hombre hueco de gran tamaño arrojaba alguna rama de vez en cuando. El sonido de la puerta hizo que la criatura levantara la vista. Permaneció sentada mientras, de la niebla que había detrás, emergía una docena de jinetes y monturas de los huecos, rugiendo a modo de advertencia. Nick y Dahlia estaban demasiado atónitos para hablar. Hasta ahora habían creído que los hombres huecos eran cadáveres andantes sin mente, movidos únicamente por el instinto. Esta puesta en escena teatral destrozó por completo esa suposición. Dahlia fue la primera en reaccionar. Al ver su actitud segura, cargó una granada en su lanzagranadas y apuntó al fuego. Apenas una docena de hombres huecos. Shra. El imponente jefe bramó, e inmediatamente las criaturas menores enmudecieron, obedientes como gallinas. Bastante disciplinado. Nick bajó con cuidado el arma de Dahlia. Sin prisa, veamos qué truco están tramando. Capítulo 45, vuelo, por favor, voten y sigan leyendo. El jefe de los hombres huecos parecía aún más imponente una vez que se puso de pie. Sin contar las pequeñas ramitas que sobresalían de su cabeza como una corona de pelo, debía medir más de 2 metros. Su cuerpo entero se había transformado casi por completo en una planta, un enorme bonsái con forma humana, con una pequeña serpiente enroscada en el hueco de su pecho, sacando la lengua. Con la mano sobre el sable que llevaba en la cintura, el jefe de los hombres huecos se acercó a la hoguera y abrió sus fauces hacia Nick, chasqueando con un ritmo constante. Nick se percató entonces de que aquella cosa tenía 3 ojos. Más precisamente, 2 cabezas fusionadas en una. La parte superior de la cabeza estaba casi completamente asimilada. Solo quedaban un ojo y la mitad de la frente, que brotaban de la parte superior derecha de la cabeza inferior. Quizás por eso parecía más inteligente. Sin embargo, sus cuerdas vocales habían mutado por completo. Lo que fuera que quisiera decir era ininteligible. Sin embargo, el hecho de que pudiera hacer fuego, y toda su forma de ser, sugería que conservaba cierta inteligencia, que no había involucionado por completo. Al no ver ninguna reacción por parte de Nick, el jefe de los hombres huecos pareció darse cuenta finalmente de que las palabras eran inútiles. Extendió un dedo parecido a una enredadera, primero hacia Dahlia, luego hacia sí mismo, luego hacia Nick y finalmente hacia el cielo. Dahlia se acercó a Nick y susurró. ¿Qué significa? Creo que le gustas. Quiere que te entregue y me deje ir, bromeó Nick. Buen gusto para una planta. Dahlia le dio un puñetazo. ¿Así que me lo estás dando? Depende de lo que ofrezca. Nick le guiñó un ojo para que esperara, dio un paso al frente, se señaló a sí mismo, luego a ella, y agitó la mano. Nada de regalos. Estaba haciendo el payaso, pero el jefe de los hombres huecos pareció entenderlo. Se giró y rugió una mezcla de chasquidos y gruñidos. Momentos después se oyeron cascos de caballos. 2 jinetes de los hombres huecos sacaron de la niebla un yipui gris oxidado y corroído. Nick se quedó mirando, atónito. ¿Así que esa era la dote? ¿Acaso aquel hombre había sido compatriota suyo? Los jinetes desmontaron, retrocedieron y dejaron atrás los 2 caballos Plant Horse y el jeep. El jefe primero señaló su coche de lujo, luego a Dahlia, retrocedió medio paso y, con un gesto áspero, desenvainó su sable, apuntando la hoja hacia Nick. ¿Todavía quería pelear? Nick miró a Dahlia. Ella frunció los labios, con una media sonrisa, como si lo estuviera incitando, lo que despertó una competitividad muy masculina. Dejó su mochila en el suelo, le entregó su M4A1 a Dahlia, guiñó un ojo, se giró y desenvainó su propia espada para enfrentarse al jefe. Un clan metálico resonó, como anunciando el comienzo de este extraño duelo. Nick y el jefe de los hombres huecos se cruzaron en un instante. Tras un solo golpe, intercambiaron posiciones, retrocediendo cada uno. Sintiendo un ligero dolor en la palma de la mano, Nick flexionó los dedos, secretamente asombrado por la fuerza de aquello.
Parecía piel y huesos, una marioneta sostenida por tejido similar a una enredadera. Sin embargo, era poderosa y distaba mucho de ser lenta. Rugido. El jefe bramó. La pequeña serpiente en su pecho siseó a Nick. Las espadas volvieron a chocar, saltando chispas. Esta vez Nick jugó sucio. Mientras blandía sus sables, pisoteó lo que parecía ser el tobillo del monstruo. Un crujido seco, y el jefe cayó de rodillas, aullando de forma inhumana, pero aún así siguió atacando de lado la cintura de Nick. El machete de Nick se abalanzó hacia abajo, bloqueó el sable y luego giró, cortando con fuerza hacia la mano que sostenía la hoja. Un líquido negro, espeso y maloliente, salió a chorros de la muñeca abierta. Cuando el sable golpeó el suelo, la serpiente que salía del pecho se disparó, con las fauces apuntando a la garganta de Nick. Nick se mantuvo alerta, pero aún así le recorrió un sudor frío. Arqueó la espalda, esquivó el golpe, agarró la serpiente 3 pulgadas por detrás de la cabeza, se levantó y partió el cuerpo en dos. El jefe, agarrándose la muñeca y aullando, vio de repente a su mascota muerta, y entonces cargó con la cabeza gacha en un ataque de furia ciega. Nick giró sobre sí mismo, esquivó la embestida e inclinó su espada hacia arriba. El filo afilado, ayudado por el propio impulso de la criatura, le cortó la pierna derecha a la altura de la rodilla. La lucha había terminado. Antes de que el jefe caído pudiera levantarse, el segundo golpe de Nick le arrancó la cabeza de un tajo. Nick retrocedió para evitar el chorro espasmódico de líquido repugnante y vio a lo lejos a la caballería de Oyou tirando de las riendas de las enredaderas, rugiendo, listos para vengar a su líder. Arrojó su machete a un lado, corrió deslizándose al lado de Dahlia, giró sobre sí mismo con el M4A1 ya en la mano. De vuelta al acantilado, ambos alzaron sus cañones y apretaron. 2 suaves golpes cuando las granadas de 40 milímetros salieron disparadas de los M203 que llevaban colgados debajo. Se oyeron explosiones. Las armas automáticas comenzaron a disparar contra los jinetes que huían despavoridos. Recarga. Gritó Nick, sacando el cargador vacío y metiendo uno nuevo mientras Dahlia apretaba el lanzador de nuevo. Otro estallido. Sin espacio para cargar, la caballería era simplemente un blanco fácil. La madera puede ser dura, pero aún así se astillaba bajo el fuego de los proyectiles de 5,56 milímetros. Los caballos vegetales podrían absorber algunas balas adicionales gracias a su tamaño, pero una ráfaga corta contra sus jinetes generalmente significaba un aterrizaje forzoso. La complexión más ligera de Dahlia hacía que el retroceso la empujara más, pero su excelente puntería lo compensaba. A esa distancia, cada bala daba donde ella quería. Gran parte de ello se lo debían a la hoguera del propio enemigo, que había ahuyentado la niebla. Cuando cesaron los disparos, todas las criaturas quedaron inmóviles, excepto el Yipuiris, al que se le había perdonado deliberadamente la vida. Nick se acercó al cadáver decapitado, apartó las ramitas que tenía sobre el lado izquierdo del pecho e intentó leer la tela desgarrada en busca de la insignia de la unidad. ¿Ve Shaw? Leyó la placa con el nombre y se quedó paralizado. Maldita sea, ¿podría ser el capitán Bradford Shaw? ¿Qué? Dahlia se acercó. Nick explicó. ¿Recuerdas la vieja foto en la torre oeste? El capitán Bradford Shaw, el primer guardián de la torre, fue quien les dio nombre a los hombres suecos. Así que nadie ha salido con vida de este cañón, ¿verdad? Dijo Dahlia, abrazándose a sí misma. Capítulo 46, Nido de Capullo. ¿De verdad obedecerá esa cosa? Dahlia observaba nerviosamente cómo Nick intentaba acercarse a los 2 caballos vegetales enganchados al jeep. Estas criaturas, transformadas a partir de caballos reales, seguían siendo monstruos en el fondo. Sin embargo, por el momento permanecían dóciles, esperando tranquilamente frente al jeep, sin inmutarse siquiera por la serie de explosiones y disparos anteriores. Solo hay una manera de averiguarlo. No puedes desperdiciar las buenas intenciones de tu admirador. Nick dejó escapar sus palabras cargadas de celos, lo que provocó que la chica pusiera los ojos en blanco con coquetería. Instantes atrás, el descubrimiento de que el líder de los hombres huecos era muy probablemente el capitán Bradford Shaw, uno de los primeros guardianes de la torre, había dejado a Dahlia cabizbaja. Pero si hay profesiones que fomentan la estabilidad emocional, las de astronautas y pilotos encabezan la lista, seguidas de cerca por las de francotiradores. Nick se quitó la chaqueta, se la envolvió en la mano y, con cautela, extendió la mano hacia las riendas de enredadera que habían sustituido al cuero de los 2 caballos vegetales. Parece que funciona. Los monstruos simplemente escarbaron el suelo como caballos de verdad, sin mostrar resistencia, e incluso a Nick le costaba creerlo. Unos minutos después, arre. De pie en el asiento del copiloto, Nick tiró de las riendas mientras Dahlia manejaba el volante.
El Plant Horse aceleró a toda velocidad, remolcando el Jeep Willys clásico de finales de la Segunda Guerra Mundial por el camino. Era mediodía. El sol brillaba en lo alto. La niebla del cañón, refractada por la luz, se tornó de un rojo intenso, como al atardecer, y la visibilidad mejoró notablemente. El jeep siguió el sendero endurecido a lo largo del acantilado occidental, pasó junto a un cuartel en ruinas y, más adelante, se alzaba una alta torre de acero coronada por una bomba elíptica de casi 5 metros de diámetro. ¿Es esa la bomba nuclear?, gritó Dahlia por encima del viento. Nick nunca había visto el arma más poderosa de la humanidad, pero después de ver El Comienzo y Oppenheimer, se imaginó dispositivos de prueba nuclear montados en torres como esta. Esperemos que el grandullón siga trabajando. Parecía seguro de sí mismo. El expediente decía que la bomba procedía de los rusos. Una ojiva estadounidense dejada a la intemperie durante unos 20 años podría fallar, pero si los rusos afirmaran que tiene una vida útil de 30 años, probablemente seguiría detonando después de 50. Más allá de los barracones abandonados y la torre nuclear, apareció otro bosque. Nick tiró de las riendas, frenando a los caballos, y encendió una linterna a modo de faro. El inquietante bosque desde donde aterrizaron aún los atormentaba. No se veían perseguidores, pero podían encontrarse con trampas más adelante. Las cuerdas caídas deberían estar cerca. Pégate al acantilado y busca con atención antes de que terminara. El caballo líder de Plant Horse se detuvo en seco, agitando las patas delanteras. Dahlia pisó el freno justo a tiempo para evitar que el jeep los arrollara. ¿Qué ocurre? Al ver que el caballo planta giraba en círculos, saltó, con el rifle preparado. Nick tiró de las riendas en vano. Los monstruos, antes obedientes, se giraron y les lanzaron miradas feroces. Abatieron a tiros a ambas bestias y luego observaron el bosque que tenían delante con renovada cautela. Hay algo ahí dentro que les asusta. Nick sacó 2 granadas de 40 milímetros de su mochila y le entregó una a Dahlia. No entres en el bosque es un buen consejo, pero no tuvieron otra opción. A diferencia de los hombres suecos, carecían de extremidades grotescas que les permitieran escalar acantilados casi verticales. Las 2 cuerdas estáticas que habían caído con Dahlia eran su única vía de escape. Probablemente se habían enganchado en algún punto de los árboles mutados que tenían delante. Nick había empacado mucha munición antes de saltar al cañón. Aún le quedaba la mitad de los cargadores. Los voluminosos proyectiles de 40 milímetros eran otra historia. Solo le quedaban estos 2. Todavía llevaba consigo otros explosivos. Granadas y 2 bloques estándar estadounidenses M112 de C4, de 567 gramos cada uno. Suponiendo que el C4 podría no ser necesario más adelante, instaló un cable trampa en el capó del Willys, conectando cables a detonadores a ambos lados del motor. Cualquier monstruo que se acercara al jeep sería recibido con más de 1 kilo de C4 explotando al cielo. Una vez hecho esto, avanzaron a saltos, vigilando desde la distancia, hacia el bosque, solo para detenerse, atónitos. Buenas noticias. Encontraron ambas cuerdas estáticas, enganchadas en la copa de un enorme árbol mutado. Malas noticias. Como en todos los juegos de nivel final, el jefe también parecía estar esperando. Una inmensa masa de enredaderas mutantes luminiscentes había tejido un nido colosal, parecido a un capullo, entre el árbol gigante y sus vecinos. A primera vista, el nido parecía una masa goteante, pero en su interior había una intrincada red de innumerables capullos suspendidos en el aire, algo indescriptible que palpitaba y se retorcía. Dios mío, ni en mis peores pesadillas se me habría ocurrido algo así. Dahlia se quedó mirando la masa temblorosa y color flema, y por instinto se aferró al brazo de Nick. Totalmente Lovecraftiano. Luchando contra las náuseas, Nick iluminó con su linterna los capullos. Cada uno contenía una figura humana medio derretida. Son personas. O lo eran. Las figuras resplandecían de un amarillo pálido, aclarándose y atenuándose como si respiraran. Algunos rostros aún eran reconocibles, con las bocas abiertas en aullidos silenciosos y angustiados. ¿Crees que todavía pueden sentir? Se ven agonizando. Dahlia apretó con más fuerza su brazo. Bajaremos las cuerdas y pondremos fin a su largo tormento. Nick sospechaba que este era el epicentro de la fuga bioquímica. Bajo el bosque podría haber un depósito de proyectiles o agentes químicos. Con la reanimación de muerte fingida, podía arrastrarse de vuelta a la segura atalaya en la cima del cañón, dormir hasta recuperarse y estar bien. Hasta que la misión terminara y ambos abandonaran este mundo, Dahlia tenía que mantenerse con vida. Capítulo 47.
Escalada en acantilados, se solicitan entradas mensuales y lecturas complementarias. Nick limpió cuidadosamente el machete, cuya hoja ya estaba mellada con varios trozos del tamaño de granos de arroz que llevaba Nick, y luego, sintiéndose un poco asqueado, arrancó un pedazo de camiseta para acolchar el lomo y sujetó con cuidado el cuchillo entre los dientes. Abajo, Talia permanecía de pie bajo el árbol, con la preocupación reflejada en su rostro, observando cómo Nick esquivaba ágilmente las enredaderas translúcidas y gelatinosas mientras trepaba poco a poco por el tronco. El nido de monstruos, que abarcaba casi 1000 metros cuadrados, se encontraba claramente en una especie de letargo. Las figuras humanoides envueltas en capullos en su interior solo se movían inconscientemente. En este punto, les recuerdo a los lectores que guarden nuestra página en sus favoritos. Las novelas taiwanesas son súper prácticas. Se podía ver el líquido fluyendo a través de las enredaderas translúcidas que las mantenían suspendidas, como cordones umbilicales que nutren a los embriones en el útero. Cuando Nick se encontró cara a cara con uno de ellos y observó horrorizado cómo la criatura deforme abría la boca en un aullido silencioso, una emoción llamada furia surgió incontrolablemente en su interior. Porque reconoció la figura en el capullo. Aunque los rasgos del hombre se habían derretido como cera caliente, aún quedaban restos de ropa adheridos a él, y una mochila de camuflaje colgaba detrás de él. JD, el británico moreno y parlanchín, había transformado sus extremidades en zarcillos translúcidos que se fusionaban con las enredaderas. Su vientre se había hinchado, lleno de un líquido desconocido que se retorcía y palpitaba de un rojo inquietante, y un trozo corto de cuerda cortada colgaba de su cintura. Allí, incrustada en su cráneo ahora semitransparente, había una bala. Nick casi podía imaginarse a JD saludando con entusiasmo al helicóptero de rescate, solo para encontrarse con el frío cañón de una pistola y una bala despiadada. Luego cortaron la cuerda, dejando que el cuerpo cayera al cañón mientras el helicóptero se alejaba sin mirar atrás. Probablemente, todos los guardianes de la torre que alguna vez cayeron en este cañón corrieron la misma suerte. Así que esta cosa indescriptible es el útero que da a luz a todos los hombres suecos. Nick no sabía qué pasaría si despertaba, pero con cientos de embriones humanoides en su interior, el resultado no podía ser bueno. Tuvo cuidado de no tocar las enredaderas translúcidas que se enroscaban alrededor del tronco, eligiendo solo las ramas que parecían lo suficientemente resistentes, lo cual no fue tarea fácil. La experiencia pasada advertía que los propios árboles podrían despertar. Tal vez los árboles eran el cuerpo real. Quién sabe qué podría desencadenar la rotura de una rama. Finalmente, Nick llegó a la primera cuerda estática. Como uno de los extremos desaparecía dentro del nido del capullo, tuvo que cortarlo poco a poco con el machete, manteniendo sus movimientos al mínimo mientras observaba cualquier señal de que hubiera despertado a la indescriptible criatura. La primera cuerda se soltó sin incidentes. El trozo restante se balanceó hacia la pared del acantilado, que estaba muy lejos, y aterrizó sano y salvo cuando la soltó. Nick miró la segunda cuerda estática, claramente la que había estado atada a la cintura de Talia. Antes de saltar del acantilado, había pateado toda la cuerda sobrante, y ahora se enredaba en una maraña a lo largo de la cima. Ambas cuerdas estáticas de grado militar podían soportar más de 3 toneladas, mucho más que el peso combinado de las dos, por lo que, en teoría, una sola sería suficiente. Pero con 2 cuerdas disponibles, arriesgar sus vidas en una sola parecía una imprudencia, así que Nick siguió escalando con la intención de recuperar la segunda. Justo cuando sus dedos se cerraron a su alrededor, un crujido ominoso resonó bajo él. Al bajar la mirada, vio cómo la rama bajo su pie derecho se partía por la mitad, resumando un líquido negro y repugnante. El árbol entero se estremeció y lanzó un aullido agudo y aterrador. Al instante, todas las figuras deformes envueltas en capullos se unieron al grito, un sonido que perforaba los tímpanos, mientras todo el nido de capullos comenzaba a sufrir violentas contracciones. Aquel aullido pareció ser una señal. Lamentos espantosos se propagaron por el cañón, subiendo y bajando como una marea. Hemos desperdiciado la bomba de relojería, pensó Nick con amargura, dando golpes desesperados hasta que la mitad inferior de la cuerda estática finalmente se rompió. Dasa, ahora. Rugió alrededor del cuchillo, luego agarró la cuerda y se balanceó hacia el suelo. En ese mismo instante, tras un espasmo provocado por el estreñimiento, el nido de capullos desplegó varias enredaderas translúcidas como látigos, lanzándolas directamente hacia la rama de Nick. Te dije que es un monstruo con tentáculos. Una enorme explosión resonó más allá de los árboles.
La trampa explosiva C4 que habían colocado se había activado. Los perseguidores habían llegado. Con 2 golpes secos, Dasa, apretando los dientes con consternación, estrelló 2 frascos de vodka de patata contra el maletero. Apretó el gatillo y una granada de alto explosivo salió disparada, provocando una bola de fuego. Nick cayó al suelo rodando, se levantó envainando su cuchillo, atrapó el M4A1 que Dahlia le lanzó y disparó la última granada de 40 milímetros desde el lanzagranadas acoplado al cañón. Dentro del nido en llamas, los capullos translúcidos se abren como gusanos de seda asándose en una parrilla, derramando sus jugos. Esqueletos semitransparentes envueltos en una sustancia viscosa medio coagulada cayeron al suelo, retorciéndose y chillando como bebés. Nick agarró a la aturdida Dahlia y la hizo girar. Era hora de correr. Entre la niebla, incontables hombres huecos irrumpieron en la arboleda. La mayoría se lanzaron como polillas al nido en llamas, mientras que otros se abalanzaron directamente sobre la pareja. Todo el cañón bullía ahora como aceite hirviendo. Cada criatura mutada lanzaba un chillido estridente hacia el cielo, como si hubiera llegado el fin del mundo. ¡Muévete! Nick arrastró a Dahlia hasta el borde del acantilado, le metió un ascendedor eléctrico en la mano y le enrolló la cuerda estática de repuesto alrededor de la cintura, y luego la suya propia. Para cuando terminó, Dahlia ya había enganchado el ascendedor a la cuerda y accionado el interruptor. El dispositivo comenzó a elevarlos lentamente hacia arriba. Esta pequeña herramienta para trabajos en altura funcionaba con su batería interna, alcanzando una velocidad máxima de medio metro por segundo, pero con una autonomía de más de 1 hora. Sin embargo, los hombres huecos podían escalar mucho más rápido, y pronto un enjambre se aferró al acantilado que se encontraba debajo de ellos, ascendiendo en masa. «Tenemos que acabar con ellos o moriremos cuando lleguemos a la cima», gritó Dahlia a Nick. Cerca del borde del cañón, esperaba un grupo de minas de proximidad colgantes y sensores láser que podían activar las torretas automáticas. Si tan solo un hombre hueco los provocara, ambos humanos serían enterrados junto con él. Capítulo 48. Escapando de la muerte. El nido de capullos, ya encendido, ardía con más y más intensidad. Un humo denso envolvía la niebla y se elevaba en espiral. Un hedor 10 veces más repulsivo que el de la proteína quemada ascendía directamente al cielo. Las 2 personas mencionadas anteriormente se ahogaban y tosían repetidamente, pero aún así tenían que esforzarse por mantenerse alerta, eliminando uno por uno a los hombres huecos que emergían desde abajo. Dádala. Dádala. Nick sabía bien que no era momento de ahorrar munición. Luchó por abrir sus ojos hinchados y rojos y apretó desesperadamente el gatillo hacia la izquierda, la derecha y abajo. Sin embargo, los hombres huecos seguían emergiendo del humo, y su número aumentaba constantemente, como si fueran infinitos. Dahlia sacó 2 granadas de su bolsa táctica, les quitó los pasadores, contó 3 segundos mentalmente y las lanzó. Se oyeron explosiones bajo sus pies. 5 o 6 hombres huecos que intentaban agarrar la cuerda y trepar tras ellos gritaron al caer, desapareciendo entre el humo. Sin embargo, un número aún mayor de hombres huecos escalaba rápidamente los acantilados a ambos lados, acercándose velozmente al centro. Afortunadamente, a medida que ascendían, finalmente lograron salir del alcance del denso humo. Nick sintió que su visión se aclaraba de repente cuando el sol del mediodía por fin atravesó la niebla y los iluminó. Un hombre hueco que se movía rápidamente de lado dejó escapar un grito extraño y saltó hacia ellos 2, con la cabeza cubierta de musgo verde amarillento. En ese preciso instante, Dahlia vació su cargador. Mientras extendía la mano hacia la pistola que guardaba en su muslo, una sombra negra brilló y el machete salió disparado desde abajo, clavándose directamente en la ingle del hombre hueco. Este hombre hueco de pelo rubio, junto con el machete que había acompañado a Nick a lo largo de todo el cañón, gritó y se precipitó al vacío. De todas las cosas que podría ser, ¿por qué ser rubio?, murmuró Nick, viendo desaparecer su preciado cuchillo con considerable pesar. Aunque se trataba de un cuchillo cualquiera que había cogido de la armería, la hoja de estilo Cupri era realmente excelente para aplicar fuerza. Los 2 persistieron durante unos 15 minutos, pudiendo divisar vagamente la mina de proximidad en la cima del cañón. Finalmente, una pequeña roca sobresaliente, lo suficientemente grande como para que 2 personas se pararan sobre ella, apareció ante Dahlia. Ella detuvo con decisión su ascensor de cuerda, se agachó y extendió la mano hacia Nick. Para entonces, los hombres huecos que trepaban por los acantilados a ambos lados habían sido eliminados, dejando solo la hilera de criaturas que colgaban bajo sus pies, como brochetas de espino confitado. La chica arrastró a Nick hacia la roca que sobresalía. Siguiendo su mirada de arriba a abajo, comprendió de inmediato lo que quería decir.
Talia sacó una daga militar dentada y, con la ayuda de Nick, cortó la parte inferior de la cuerda. Entre aullidos, los demás hombres huecos cayeron al cañón. Una tenue columna de humo se elevó del cañón, dispersándose rápidamente por la brisa. Una hilera de aves migratorias que regresaban temprano al norte voló a través del humo. El ave que encabezaba la bandada lanzó un grito de descontento, provocando fuertes ecos entre sus seguidoras. Al borde del acantilado, apareció de repente una mano hermosa con dedos largos, pero cubierta de cicatrices y pequeños rasguños, seguida de un brazo igualmente hermoso, aparentemente delgado pero extremadamente fuerte, y también cubierto de heridas. Talia jadeó en busca de aire, se dejó caer al suelo, pero no se levantó de inmediato. En cambio, permaneció tumbada, extendiendo la mano para ayudar a Nick a incorporarse. Los dos yacían en el suelo de cemento bajo la atalaya, jadeando, mirando hacia el cielo azul y las nubes blancas, con la sensación de haber regresado de otra vida. Tras un tiempo indeterminado, tal vez unos minutos, tal vez más, Talia finalmente murmuró en un tono soñador. Nick, ¿eran ciertas las cosas que me dijiste allá abajo? Nick, naturalmente, sabía lo que ella preguntaba. Se rió entre dientes. ¿Qué? ¿Te arrepientes? ¿No piensas irte conmigo? Talia se volteó de repente, se sentó a horcajadas sobre él y lo agarró del cuello con rabia. Sabes que no me refería a eso. Nick acarició suavemente el brazo cicatrizado de la chica con el dorso de la mano, sintiendo una punzada de ternura. Aunque él también estaba cubierto de heridas, los hombres solían ser más duros. Salvo en algunos puntos de sus brazos y hombros, donde la piel y la carne se habían curvado tras ser arañadas por los afilados y calcificados dedos de los hombres huecos durante el combate cuerpo a cuerpo, lo cual resultaba bastante impactante, el resto de sus heridas eran tratables. El mundo del que vengo no es muy diferente de este. Hay belleza bajo la luz del sol y fealdad oculta en la oscuridad. Pero si vives allí, no deberías volver a encontrarte con algo tan peligroso. De repente pensó en su extraña herencia de linaje llamada Grimm y sintió una repentina falta de confianza. Eso espero. Talia suspiró, se inclinó y se recostó sobre Nick, sintiendo su respiración y los latidos de su corazón. Tras un largo instante, habló en voz baja. En realidad, ya tenía planeado dejar esta vida, irme a Lyon, Francia, o a algún otro lugar desconocido, y abrir un pequeño restaurante. ¿Abrir un restaurante en Francia? Parece que tienes mucha confianza en tus habilidades culinarias. Nick soltó una carcajada. Talia le dio un manotazo con irritación. No me interrumpas. Simplemente ya no quiero matar. Aunque papá siempre decía que todos los que maté se lo merecían, yo sabía que no era cierto. Además, aprendo muy bien. Soy una gran bailarina y se me dan muy bien las matemáticas. Puedo sobresalir en cualquier cosa que me proponga. Nick se dio cuenta de que la chica quería transmitir que le quedaban pocas fuerzas para seguir viviendo en este mundo. Suspiró profundamente e intentó incorporarse. Entonces no me culpes después. Portland, en efecto, una ciudad tranquila, tan tranquila que casi aburre, y yo solo era un policía común y corriente en ese mundo. Talia presionó el firme músculo pectoral de cierta persona, y de repente sus ojos adquirieron una expresión extraña. Bajó la cabeza hasta que sus narices se tocaron. ¿Son todos los policías de ese mundo tan formidables como tú? Al sentir el aliento cálido de la chica, Nick sonrió con picardía. ¿A qué aspecto te refieres? En todos los aspectos, por supuesto. Talia lo empujó con fuerza contra el suelo, con movimientos algo bruscos. Siento como si acabara de vivir una pesadilla en la que estaba despierta, y ahora necesito tu ayuda para despertarme. Nada disipa mejor los efectos de una pesadilla que una batalla satisfactoria. Si la pesadilla fue realmente aterradora, entonces libra 2 batallas más. Al caer la noche, los dos que se encontraban dentro de la torre oeste finalmente tuvieron tiempo para descansar, limpiándose y vendándose las heridas mutuamente. Talia extrajo una pequeña astilla de madera de la herida en el hombro de Nick. Justo cuando estaba a punto de coger la grapadora de piel que tenía cerca, él levantó una mano para detenerla. Con una simple venda basta. Después de dormir, debería estar casi curado para mañana. Las palabras de Nick hicieron que la chica abriera los ojos de par en par. Luego explicó brevemente que anteriormente había adquirido 2 habilidades peculiares, centrándose específicamente en las características de la reanimación de muerte falsa. Al fin y al cabo, era muy probable que la chica se convirtiera en su pareja en el futuro, y algo como fingir la muerte podría fácilmente dar lugar a malentendidos, por lo que era necesario aclararlo de antemano. Los ojos de Talia brillaron al instante y le susurró algo al oído.
Nick quedó inusualmente atónito ante su descabellada idea. Puedo, en efecto, programar el tiempo de recuperación para la reanimación por muerte fingida, pero ¿no sería un poco extraño golpearme después de cada vez, despertarme 5 minutos más tarde y usar eso para recuperar mi energía? Capítulo 49. El cebo. Eso es todo. Solo tenemos 2 minutos para escapar. Durante los próximos 2 días, podemos encontrar algunos escondites más, como cuevas, a unos 3 kilómetros de distancia, y dejar allí agua y comida con antelación. La bomba nuclear se encuentra en lo profundo del cañón. La onda expansiva se extenderá primero a lo largo de los acantilados hacia el norte y el sur. Por lo tanto, el supuesto radio de destrucción de 4,2 kilómetros es solo teórico. En resumen, corran lo más lejos que puedan y escóndanse antes de que llegue la onda expansiva. Nick frotó suavemente su dedo sobre el hombro de la chica, sintiendo la textura suave y delicada, y, como era de esperar, se distrajo un poco. Aquí todos son blancos, entonces ¿por qué tiene el vello del brazo tan espeso que los mosquitos no pueden posarse correctamente, mientras que la piel de Dahlia es suave y delicada como la de una persona asiática? Eso es una bomba nuclear. ¿Estás segura de que no contraeremos leucemia o cáncer después de dejar este mundo? Dijo Dahlia en un suave susurro, mientras bostezaba perezosamente. Se arrepintió un poco de su mala idea. Después de que cierta persona activara el modo trampa, ella, que originalmente estaba igualada, fue casi completamente derrotada por el ataque sostenido y ahora estaba demasiado somnolienta para abrir los ojos. Por supuesto que no. Puedes verlo como una especie de renacimiento. Ya sabes, la primera vez que yo directamente, Nick se detuvo de repente a mitad de la frase. ¿Qué ocurre? Sintiendo su rigidez momentánea, Dahlia se obligó a animarse, apoyándose en el pecho del hombre y levantando ligeramente la cabeza. Nick suspiró. La palabra cáncer le recordaba otra cosa. Me acabo de dar cuenta de que la enfermedad de la tía Mary tendrá que esperar hasta la próxima vez. Simplemente no sé si se podrá reproducir ese método de carga anterior. Dahlia no estaba exagerando, diciendo tonterías como que era culpa suya que él hubiera perdido la recompensa de la misión. Dado que Nick estaba dispuesto a hablar con tanta franqueza, no lo decía en ese sentido. Además, ya había dicho antes que solo quería probar suerte. La entrada mágica para el cine no era una máquina de deseos omnipotente. Aunque parecía fácil de usar e incluso otorgaba recompensas por fallar en la misión, nunca le había dado a Nick ninguna opción con respecto al contenido de la recompensa, ni siquiera la opción de rechazarla. ¿Acaso esa entrada de cine no se convirtió en una entrada compartida? Preguntó Dahlia con dulzura. Entonces, la próxima vez que la estrenen, puedo acompañarte. Quizás entre dos podamos completar la misión con más facilidad. Nick miró a la niña, acurrucada obedientemente en sus brazos como una gatita, y no pudo evitar besarle suavemente la frente. Ya veremos. Al menos por un tiempo, no quiero volver a pasar por esa pesadilla. Como si recordaran las escenas del cañón que parecían pergaminos de pinturas infernales, ambos se estremecieron al mismo tiempo y, por instinto, se abrazaron con más fuerza. Un instante después, el susurro de Dahlia, como si estuviera sonámbula, llegó al oído de Nick. Si todo esto es solo una película falsa, solo te pido que te acuerdes de mí. Al menos este recuerdo puede probar que alguna vez existí. Nick sintió que aquellas palabras le habían atravesado profundamente la parte más sensible de su corazón. En un instante, pareció comprender algo. Tal vez Dahlia nunca había creído nada de lo que él decía desde el principio, y sus insaciables exigencias durante el tiempo posterior a que escaparan del peligro no eran simplemente para desahogarse, sino que, como ella decía ahora, quería que él la recordara. De repente, un pánico incontrolable se apoderó del corazón de Nick. Le pellizcó suavemente la barbilla a la niña y la miró a los ojos. Aunque algunas cosas puedan resultar inexplicables, creo que tanto tu mundo como el mío son reales. No somos seres virtuales, y desde luego no somos cerebros en una cubeta. Sus palabras posteriores se volvieron algo incoherentes, involucrando teorías complicadas sobre mundos paralelos y cómo las obras de cine y televisión eran simplemente proyecciones mutuas entre mundos vecinos. Así que, pase lo que pase, debes quedarte conmigo hasta el final. No, tenemos que hacer algunos cambios en nuestro plan. Una vez que todo esté listo, debes quedarte conmigo. Dahlia sonrió y colocó su dedo índice sobre los labios de Nick, impidiéndole decir nada más. No. Sigue con tu plan original. Eso nos da la mayor probabilidad de éxito. No soy tan frágil como crees. Sea falso o real, siga el destino o me resista a él, solo haré lo que yo quiera. 3 días después. Aquí la Torre Oeste.
Envío un informe de emergencia. Acusen recibo y respondan. Nick repitió la llamada 2 veces. Tras una larga pausa, la extraña voz, modificada por un cambiador de voz electrónico, respondió desde el otro lado. Recibido. Indique el código de autenticación. Después de que leyera el código de autenticación, la otra parte hizo una pausa por un momento y preguntó, ¿cuál es la situación? Nick pronunció un tono algo apresurado. Uno de los hombres huecos logró escapar del cañón, pero lo he capturado. Por favor, avísame. La voz al otro lado no mostró ninguna fluctuación emocional. ¿Tengo que repetir tu misión, Levi Kane? Ejecútala de inmediato, arroja el cuerpo de vuelta al cañón y olvídate de esto. Nick dudó un instante, luego habló de nuevo antes de que la otra persona perdiera la paciencia. ¿Estás seguro? Pero ese monstruo sí que puede hablar. No para de repetir el nombre del capitán Bradford Shaw. ¿Qué? La voz al otro lado soltó la palabra de repente, pero luego se detuvo bruscamente. Mientras tanto, Nick, sentado frente a la radio, arqueó una ceja sin expresión alguna. La reacción fue exactamente la que esperaba. Con el paso del tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, finalmente, una voz femenina anciana y familiar apareció en la radio. Levi, por favor, repite tu informe. Aunque solo podía oír la voz a través de las ondas de radio, Nick aún podía imaginar a la anciana Ripley al otro lado de la línea tratando de mantener la compostura. He capturado a un hombre hueco que puede hablar. No deja de repetir el nombre del capitán Bradford Shaw. Tengo la sensación de que esta cosa posee cierto nivel de capacidad cognitiva. ¿Estás seguro de que quieres que lo ejecute? El anciano Ripley no respondió a su pregunta de inmediato, sino que preguntó bruscamente, ¿bajaste al cañón? Aunque, Nick sabía que había caído en la trampa. No. Pero antes vi un dron salir volando del cañón. Debe pertenecer a tu ejército, ¿verdad? No pareces tener curiosidad por nada de esto. ¿Puedo saber por qué, Levi? Continuó preguntando el anciano Ripley. Desde el día que me uní al ejército, solo me han dicho que siga órdenes y no haga preguntas. Aunque ya había ensayado la respuesta mentalmente, Nick se felicitó a sí mismo por la respuesta. Encajaba perfectamente con la personalidad de Levi. Lo estás haciendo bien, Levi. Mantén eso bajo control. No dejes que se escape bajo ningún concepto. Si lo consigues, no solo terminará la misión antes de tiempo, sino que además te duplicarán el sueldo. Misión cumplida, garantizado. Nick lo prometió de inmediato. Fin de la transmisión. Gracias por todo lo que has hecho por tu país, Levi. Fin de la transmisión. Nick apagó la radio, cogió la libreta que estaba al lado, escribió la frase todo va bien, según lo previsto y sonrió mientras la alzaba y caminaba hacia la plataforma de observación. Capítulo 50. Operación Perro Callejero activada. Una formación de 3 helicópteros de ataque Black Hawk, armados con lanzacohetes pesados y misiles aire-tierra, sobrevoló a gran velocidad el camión envuelto en la niebla, formando un triángulo invertido. La corriente de aire generada por los rotores pareció disipar momentáneamente la niebla perenne del cañón. Los 3 Black Hawk rompieron la formación a varios kilómetros de distancia. Los 2 primeros se dirigieron directamente hacia las torres de vigilancia este y oeste, mientras que el último dejó de avanzar, permaneciendo suspendido en el aire a lo lejos. Mientras los 2 helicópteros Black Hawk sobrevolaban las torres de vigilancia este y oeste, se oyeron más zumbidos desde fuera del cañón. Más de 20 drones pesados con rotores, equipados con ametralladoras, irrumpieron en el cañón como un enjambre y desaparecieron. 10 minutos después, los 2 helicópteros de ataque Black Hawk aterrizaron sucesivamente en el espacio abierto junto a la torre oeste. Poco después, el tercer Black Hawk, que había estado sobrevolando la zona, también descendió. Cuando la anciana Ripley, aún vestida con un elegante traje de mujer, desembarcó del tercer Black Hawk, un comandante negro, completamente armado y con un chaleco táctico sin distintivos, se acercó corriendo a ella. Señora Bartolomeu, Levi Kane no se encuentra en la torre oeste, y no se ha hallado rastro alguno de él en las inmediaciones. Su puesto correspondiente en la torre este también ha desaparecido. La versión anciana de Ripley, conocida en este mundo como la señora Bartolomeu, tenía una expresión sombría. El dron acaba de informar que encontró señales de combate en el cañón. No serían tan tontos como para entrar al cañón solo para atribuirse el mérito, ¿verdad? Quizás querían ayudar a otra persona a completar la misión antes de tiempo. El informe decía que la responsable de la torre este era una agente muy joven, una agente de la Federación Rusa.
La sonrisa del comandante negro contenía un matiz lascivo, pero la señora Bartolomeu lo interrumpió de inmediato con un gesto impaciente de la mano. ¿No hay otros hallazgos cerca? El comandante negro señaló rápidamente hacia el huerto. El hombre hueco especial mencionado en el informe de Levy debería estar allí, atado a una estaca de madera. Varios guardias escoltaron a la señora Bartolomeu alrededor de la torre oeste. Efectivamente, había una estaca de madera junto al huerto, con algo atado a ella, pero no estaba claro qué era exactamente. Debido a que una gran lona cubría la estaca, solo se podían ver vagamente unas patas parecidas a ramas en la parte inferior, que aún luchaban por mantenerse en pie. Dos hombres armados apuntaban con sus armas a la lona que se retorcía constantemente y que también emitía chirridos, con una expresión de desconcierto. La señora Bartolomeu dio un paso al frente rápidamente, con los ojos revelando una emoción y un fanatismo evidentes mientras observaba al monstruo bajo la lona. No disparen. El laboratorio exige que esté vivo. Ustedes, vayan a destaparlo. El soldado al que llamaron miró sorprendido a su superior, que le estaba dando órdenes, y luego giró la cabeza para ver a su superior inmediato, el comandante negro, mirándolo fijamente. Dudó un instante y, con expresión amarga, se acercó con cautela y extendió lentamente la mano hacia la lona bajo la mirada de varias personas. Con un silbido, el soldado retrocedió de un salto como si hubiera recibido una descarga eléctrica, arrancando simultáneamente la lona. Lo que se reveló debajo no era un monstruo fusionado de humano y planta, sino un espantapájaros meticulosamente elaborado con ramas y paja, y dos conejos salvajes atados juntos, uno con una pata temblando y el otro con la mirada perdida. Y la persona que hizo todo esto incluso tenía sentido del humor, pegando un trozo de papel en la cabeza del espantapájaros con las grandes palabras hombre hueco y un símbolo de una carita sonriente. El rostro anciano de la señora Bartolomeu se contrajo instantáneamente de ira, y retrocedió tambaleándose varios pasos antes de apenas poder recuperar el equilibrio con el apoyo del comandante negro. Desplieguen todos los drones. Encuentren el paradero de Levy. Debo ver su cadáver hoy mismo. Poco después, el enjambre de drones, que había estado explorando el cañón, se elevó entre la niebla y voló en todas direcciones. El comandante negro se inclinó y se acercó a la señora Bartolomeu, susurrando. Señora, ¿podría ser una trampa? Le sugiero que se marche por ahora. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, una de las grandes orejas más cercanas a la atalaya, en el extremo oriental del cañón, explotó repentinamente sin previo aviso. Inmediatamente después, una serie de trayectorias de balas trazadoras salieron disparadas desde lo profundo del bosque, dibujando un elegante arco, y aterrizaron con precisión en una de las grandes orejas en el lado occidental del cañón, también la más cercana a la atalaya. Se oyeron nuevas explosiones y, entre las llamas que se elevaban hacia el cielo, se podía ver claramente que una mecha encendida a cada lado del acantilado se extendía rápidamente hacia otras grandes orejas más lejanas. El tercero, el cuarto, en apenas unas decenas de segundos, las 8 orejas grandes del lado este y las 8 del lado oeste del cañón, un total de 16 sistemas de protección satelital conocidos como orejas grandes, salieron volando por los aires. La señora Bartolomeu y el comandante negro intercambiaron miradas y, tras un momento de silencio atónito, hablaron al unísono. Plan perro callejero. Retrocedamos 3 días. Los 3 cohetes modificados de Nick habían logrado transportar cuerdas a través del cañón, pero solo una de ellas estaba bien sujeta, lo que permitió a Dalia regresar al otro lado. Pero antes de irse, la chica seguía algo inquieta, tirando de la hebilla de la tirolina y frunciendo el ceño mientras le preguntaba a Nick. Dado el tamaño de esas orejas grandes, si lleno sus bases con minas de inducción, incluso desde 3,6 kilómetros de distancia, estoy segura de que puedo detonarlas con un solo proyectil incendiario perforante. 2 minutos me bastarían para ponerme a salvo, pero ¿qué piensas hacer tú? La profesora Ivanova conocía naturalmente el reciente progreso de aprendizaje de su excelente alumno. Aunque superar los 3 kilómetros, por no hablar de ese Barrett M107 no tan preciso, incluso si tuviera en la mano el rifle de francotirador AXMOC, seguiría siendo una tarea casi imposible para Nick. Nick simplemente sonrió y agitó la mano, indicando que no era para tanto. La clave de su plan nunca fue la tarea menor de cómo detonar las orejas grandes, sino más bien cómo engañar al mayor número posible de miembros de alto rango de la Compañía del Lago Negro para que entraran en el cañón y luego usar la bomba nuclear con nombre en clave perro callejero para acabar con todos ellos. Esto provocaría el mayor caos posible para el bando contrario durante un tiempo, dándoles tiempo para escapar. El cebo de Nick fue ingenioso.
Un hombre hueco parlante que muy probablemente poseía cierto grado de racionalidad. Para Blaley Company, que investigaba cómo utilizar los genes de fusión especiales del cañón para prolongar la vida humana e incluso alcanzar la inmortalidad, esto fue un cebo irresistible y perfecto. Para aumentar la credibilidad, Nick ni siquiera exageró demasiado. El líder de los hombres huecos que encontraron en el cañón, de quien se sospechaba que era el capitán Bradford Shaw antes de su transformación, poseía cierto nivel de inteligencia. Podía hacer fuego y comunicarse con la gente, simplemente no podía hablar. Una persona en estado vegetativo que ha sobrevivido desde 1945 y aún conserva sus capacidades cognitivas, no es un monstruo en absoluto. Es un escalón hacia la ascensión genética o, mejor dicho, una fuente de ingresos inestimable.